Ministerio Público pide ligar a proceso a expresidente Colom y 11 de sus exfuncionarios de gobierno por el supuesto fraude en el proyecto transurbano. Inicia la semana con un nuevo asesinato a piloto de unidad de transporte público. Esta vez un conductor de la ruta 40R muere a causa del acoso de las pandillas. Grupo de donantes internacionales aglutinado en el G13 reitera respaldo al comisionado Iván Velázquez, a la CICIG y al Ministerio Público. Piden al gobierno de Guatemala que pueda trabajar en conjunto en la lucha contra la corrupción. Cuerpo de Monseñor Óscar Julio Vián Morales regresa a Catedral Metropolitana, donde sigue recibiendo homenajes póstumos. En noticias internacionales, Roma, en Italia, recibe una fuerte nevada tras 6 años en los que la capital no veía un fenómeno tan drástico en el clima. Y en 9ª jornada del torneo clausura del fútbol nacional, Antigua Guatemala continúa en el liderato, mientras que Comunicaciones sigue en caída libre. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para este lunes 26 de febrero de 2018, el último lunes de este segundo mes del año. Iniciamos de inmediato con la información y lo hacemos con las siguientes imágenes. Las extorsiones siguen generando hechos armados. Pandilleros que se movilizaban a través de una motocicleta asesinaron a un piloto de la ruta 40R esta mañana, a quien le acertaron múltiples impactos de bala. El piloto fue identificado como Óscar Obispo, de 30 años. El acoso de las pandillas por el tema de las extorsiones de nuevo provoca esta víctima mortal. Óscar Obispo, de 30 años, falleció precisamente esta mañana en la hora pico del transporte y también en el traslado de pasajeros. Sus compañeros pilotos y ayudantes de la ruta 40R indicaron que están cansados de estas constantes amenazas, pero también de la ejecución de los ataques a raíz del cobro de las extorsiones, el incremento en las cuotas, y esto también estaría afectando de nuevo la movilidad de los guatemaltecos a lo largo de esta ruta, pues también analizan si continúan prestando el servicio o si lo suspenden. Y seguimos hablando de transporte público. Damos seguimiento al caso transurbano. Hoy el Ministerio Público ha solicitado ligar a proceso al expresidente Álvaro Colom y a 11 personas más que habrían firmado el acuerdo que dio vida a este proyecto. Nuestra compañera Ana Morales desde Torre de Tribunales nos pone al tanto de qué está ocurriendo en este inicio de audiencia. Adelante, Ana, te escuchamos. En este caso, el colega que me antecedió. Gracias, William. Efectivamente, la audiencia de primera declaración continúa y en este caso es la defensa del exministro Salvador Gándara. Recordemos que él estuvo al frente del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, ahora se ha realizado ya la defensa técnica. La primera se hizo por parte del expresidente Álvaro Colom. Recordemos que él fue uno de los artífices de este proyecto, por lo tanto, ahora están en su defensa, puesto que el Ministerio Público, la CICIG y los demás querellantes, entre ellos la Contraloría General de Cuentas, como también la Procuraduría General de la Nación, actúan como querellantes en el proceso y han solicitado para que queden ligados a procesos. Recordemos que los delitos que se les acusa es el delito de fraude, como también peculado, y en el caso del ex secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejo, se les indica por el delito de lavado de dinero, esto por haber aceptado
dinero que apareció en sus cuentas, según lo ha indicado el Ministerio Público cuando se dieron a conocer los hechos. Sin embargo, en esta mañana él declaró ante el juez y pidió para que sea aclarado que este dinero llegó a su cuenta porque antes habían tenido un negocio con Luis Gómez. Sin ampliar cuál había sido este negocio, indicó únicamente que era un negocio que se tenía y la transferencia se dio a través de sus abogados defensores. Sin embargo, es importante resaltar que al inicio de la defensa del expresidente Álvaro Colom, dijo que la abogada Karen Fisher había presentado ya un antejuicio con este mismo tema, por lo tanto había ya prescrito ya los delitos de las que se le acusa. Este caso se dio en el 2010, por lo tanto esta acción quedó incólume, recordó. Sin embargo, también después cuestionó el actuar del ex vicepresidente Rafael Espada, puesto que hasta el momento ha denunciado, él ha indicado esta situación, de la misma manera lo hizo Gustavo Alejos. Reaccionan ante la denuncia que ha puesto el ex vicepresidente Rafael Espada, quien también ha denunciado y es parte de este proceso, como lo dieron a conocer el viernes pasado el Ministerio Público. También se ha puesto en duda el actuar de la Contraloría General de Cuentas, puesto que recordemos que es el encargado de dar una investigación y de cómo pueden darle el mejor uso a los recursos públicos. Por lo tanto, esto se ha dado por parte de la defensa del expresidente Álvaro Colom. Ahora ya ha procedido otra persona más en la defensa, por lo tanto es el momento en que los defensores de los 12 sindicados realizan este proceso de defensa. Recordemos que es un derecho a la cual ellos están realizando este proceso técnico y podemos observar también cómo el paso de los abogados realizan de un momento a otro aquí frente a nuestras cámaras. Recordemos que es un espacio público y abierto para la población y también para las partes de este proceso en la que se denomina transurbano. El juez 11º Eduardo Cojulum se encuentra en su lugar escuchando los argumentos de los defensores. William Morales dará seguimiento a este caso. Conoceremos si son ligados o no estas personas que están sindicadas en el caso transurbano. Vamos precisamente al legislativo. Se ha presentado una iniciativa de ley para facilitar libros a personas que padecen de discapacidad. Dulce Rivera, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. 4 diputados presentaron una iniciativa de ley para reformar la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y con lo cual pretenden facilitar y garantizar la reproducción de libros de texto en otros formatos para personas con discapacidad, por ejemplo en formato braille. En tal sentido, lo que se pretende es reformar 2 artículos y se permita también la reproducción de estos libros de texto sin la necesidad de tener autorización por parte del autor. Esta iniciativa de ley busca responder a las necesidades específicas de las personas ciegas con discapacidad visual y con otras limitaciones para acceder a textos impresos a través de la inclusión de las definiciones de beneficiarios y entidades autorizadas en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, como parte de la revisión, actualización y adecuación de la legislación nacional, luego de la aprobación del Tratado de Marrakech por el Congreso de la República a través del decreto número 7 del año 2016. Esta reforma permitirá que las personas con discapacidad o limitación puedan acceder a diferentes tipos de obras en formato accesible. CONADI apoyó esta iniciativa por considerar que al menos el 2% de los libros de texto deberían de estar en formatos accesibles. Además dijeron que con esta iniciativa se estaría dando cumplimiento al Tratado de Marrakech, el cual Guatemala ratificó en 2016. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luisa Che. Y en otras noticias, un grupo de países donantes en Guatemala solicitó al gobierno mejorar el trabajo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, protagonista de la lucha contra la corrupción, señalada por el presidente Morales de sobrepasarse aparentemente en sus funciones. Las elecciones de
Los países del grupo G13, Italia, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas expresaron en un comunicado la petición para no minar la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Los miembros del grupo G13 hacen un llamado a las autoridades de Guatemala para trabajar junto a la CICIG de manera que puedan seguir cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones y su mandato, detalló el texto. Actualmente, el gobierno guatemalteco mantiene conversaciones en Naciones Unidas para revisar el mandato de la comisión, luego de que Morales intentó en septiembre pasado expulsar del país al jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Morales declaró al ex juez como non grato al señalarlo de injerencia en asuntos internos y violar la presunción de inocencia de sindicados de casos de corrupción. La orden de expulsar a Velázquez fue anulada por la máxima instancia judicial. El intento de sacar a Velázquez se dio pocos días después de que la CICIG y el Ministerio Público pidieran quitarle la inmunidad a Jimmy Morales e investigarlo por sospechas de haber financiado su campaña de 2015 con fondos ilegales. Los miembros del grupo G13 reiteran su apoyo y aprecio al trabajo desempeñado por la CICIG y por su comisionado Iván Velázquez, agregó el comunicado. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Y jugadores de los equipos sub-20 de Sanarate y Guastatoya se fueron a los golpes, esto en el estadio de Guastatoya, que se volvió el centro de una batalla campal que quedó registrada en video. Observemos. Las imágenes del usuario de Twitter, @Wijor, evidencian cómo las patadas, manadas, insultos y corridas fueron parte de este zafarrancho, incidente que ocurrió entre los integrantes de las categorías sub-20 en el llamado Clásico del Progreso entre Sanarate y Guastatoya. En noticias internacionales, 5 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en una explosión de un edificio en el centro de Inglaterra, cuya causa se desconoce, pero se descarta el móvil terrorista. Así lo informó la policía, tras dar inicialmente un balance de 4 fallecidos. Un portavoz de las fuerzas de seguridad revisó al alza que, desgraciadamente, en las últimas horas el número de personas halladas fallecidas en el edificio aumentaron a 5. También el balance de heridos pasó de 4 a 5, uno de ellos en condición grave. La policía explicó que siguen buscando a víctimas entre los escombros, pero las tareas de rescate tuvieron que suspenderse momentáneamente por temor a los daños estructurales en un edificio vecino. Y antes de la pausa les mostramos que el paisaje de Roma se vio transformado por el frío, esto tras la primera nevada en 6 años en la capital italiana. Veamos. Roma registró la primera nevada en 6 años. Hasta 4 centímetros de nieve cayeron en las calles de la ciudad, que registró el lunes una temperatura de 0 grados Celsius. Es algo extraordinario. Esta mañana me desperté con la nieve y era espectacular. Vivo en Tivoli y en casa había 2 metros de nieve. Algo hermoso. Es extraordinario porque no pasaba desde hace años. En el Vaticano, decenas de personas aprovecharon para divertirse con una guerra de bolas de nieve. Para los próximos días se esperan temperaturas aún más bajas. La ola de frío siberiano se alimenta de vientos gélidos provenientes de Rusia. Al menos 4 personas murieron de frío en los últimos días en Francia y Polonia, elevando a 48 el balance de muertos por temperaturas extremas.